Su lugar, por favor. Estamos en Lucas 13 del 1 al 9. Escuche es una pregunta. El título de hoy es una pregunta. La dimensión del pecado, la dimensión o lo grande que sea el pecado, ¿hace que el castigo sea más grande? Es una pregunta. Los seres humanos, todos los seres humanos, a medida que crecemos, desde niños, a medida que crecemos, al parecer categorizamos los pecados. Como que vemos que decir una mentirita, decimos es una mentirita piadosa. O decimos, ay, es que yo solo me robé una monedita de 100 y yo no soy tan pecador como el que roba un banco. O el que practica robo de carros o de motos. Como que categorizamos los pecados. Esto es porque relacionamos lo que vivimos en nuestra cultura. Nuestra cultura nos ha enseñado a ver como que algunas cosas son mayores y otras son menores. Con respecto al pecado y dependiendo el que se cometa, consideramos que Dios traerá castigo sobre ellos. Entonces, hágame el favor. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, me decían, por favor no coma carne en Semana Santa porque Dios lo castiga, eso es pecado, ¿cierto? Yo le decía, por eso es pecado, estoy comiendo pecado, ¿cierto? Porque era costeño, ¿cierto? Pecado. Ahora, pensamos que Dios nos castiga, pensamos que Dios, ¿cierto? Dependiendo, si dije una mentirita chiquita, Dios me va a castigar chiquito. Pero si me hago una mentira grande, entonces Dios me va a castigar grande. Eso es lo que pensamos y nos hace ver la sociedad, ¿sí? Pero se nos olvida, hermanos, que los seres humanos debemos entender que hay tres tipos de leyes. Está la ley civil, está la ley ceremonial y está la ley moral. Y las tres no debemos confundirlas. La ley civil es lo que la sociedad nos dictamina y dependiendo de esas leyes, pues así mismo es el castigo. Por ejemplo, las leyes de tránsito. Hay algunas leyes de tránsito, por ejemplo, que tienen multas muy grandes. Si usted se pasa un semáforo en rojo, eso tiene tanto castigo. Si usted se pasa un carro en doble línea, eso tiene doble castigo. Si usted va en contravía, categorizan, pero eso es una ley que civil. ¿Sí? Si usted de repente no responde como papá o como mamá por sus hijos, le ponen una ley para que usted responda mensualmente, si no, lo ponen en la cárcel. Todo tiene un castigo, pero esa es la ley ¿qué? Civil. Está la ley ceremonial, que las leyes ceremoniales tienen que ver con lo que hacemos en culto. Cómo presentarnos delante de Dios, cómo vestirnos, cómo hablar, qué reverencia debemos tener delante de Dios. Eso es la ley ceremonial. ¿Sí? Cómo nosotros le ofrecemos los sacrificios a Dios, sacrificios de alabanza. ¿Sí? Presentar vuestro sacrificio, vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y el único sacrificio para salvación que se llama ¿cómo? El Señor Jesucristo. Pero tenemos la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es aquella que fue, que es y que será. Y que ahí pueda que la sociedad, por ejemplo, la ley civil diga, adulterar no es malo, pero delante de Dios, el que comete adulterio, ¿cierto? Eso es pecado. La ley moral son los 10 mandamientos, el decálogo. Y debemos entender que estas tres leyes debemos saberlas diferenciar. En la justicia civil encontramos la subdivisión y categorías de las faltas que se cometen. Dependiendo del crimen o falta que el individuo cometa, asimismo será la condena. Asimismo, como lo hemos dicho. La ley civil, aunque muchos países la toman desde la palabra de Dios para dichas leyes, los castigos que estos ejercen dependerán de la persona que la infrinja y la persona será quien juzgue o los jueces. Es interesante, puse aquí que más con la justicia romana parece ser que el que muestre la justificación para ver su responsabilidad se saldrá con la suya y no recibirá ningún castigo. Es decir, vea, yo conozco su servidor que trabaja entre los privados de la libertad, que voy junto con mi esposa a la cárcel.
Yo he encontrado que en la cárcel hay mucha gente que es inocente o que han cometido algún error y por eso están privados de la libertad. Pero hay unos que son malos y están libres y evaden. Así que uno dice, y bueno, ¿y por qué no lo castigan? Dios, castígalo. Bueno, porque una cosa es la ley moral, otra cosa es la ley ¿qué? Civil. Estoy siendo claro, hermanos. Ahora, pero debemos hacernos la pregunta, ¿será que cuando infringimos la ley de Dios, Dios también tiene una subcategoría? Es decir, Dios dice, bueno, si este mintió, yo le voy a pagar así, le voy a castigar así, pero si este robó, lo voy a castigar así, pero si este mató, lo voy a castigar así. Cuando se hace algo en donde se infringe la ley de Dios o la ley moral de Dios, a esto se le llama pecado. Tome como referencia 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Mire lo que dice 1 de Juan 3, 4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que infringe la ley moral de Dios. Pero escuchen esto. La Biblia dice que Dios ha puesto autoridades. Y si yo infrinjo la ley civil, también, como Dios ha establecido esas leyes y Dios las respalda, si yo infrinjo la ley civil, ¿qué estaría haciendo también? Pecado. Dice la Biblia, una vez más, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que delante de Dios, escuchen esto, la ley civil subcategoriza los errores, subcategoriza las faltas y asimismo les da un castigo. Pero para Dios, delante de Dios o frente a su ley, la cual se revela en las sagradas escrituras, no hay distinción de pecados. Para Él, todo pecado es igual. Escuchen esto, delante de Dios, no es que este se robó 10 pesos y este se robó 10 millones de pesos. Y para Dios dice, ay, pobrecito, él es menos pecador que este. Para Dios, ¿qué son? Igual. Todos los pecados son iguales. Pero escuchen, ¿cuál es el castigo que Dios da a aquel que infringe la ley? Si una persona peca, si una persona infringe la ley, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el castigo que Él da? Él también categoriza los pecados para sí mismo determinar su castigo. Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, simplemente esto. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ya. Una persona que peque, una persona que infrinja la ley moral de Dios, tiene un pago. Dios es justo. Si tú pecas, mereces algo. ¿Qué mereces? La muerte. Ay, pero es que yo mentí poquito. Mereces la muerte. Ah, pero es que yo violé. Mereces la muerte. Ah, es que yo simplemente lo toqué. Mereces la muerte. Ah, es que yo la vi con deseo. Merece la muerte, porque para Dios no hay distinción de pecado. Pecado es pecado. De todas formas, hermanos, no quiero desconocer lo que habla la ley de la Biblia. Dice que lo que yo siembro cosecho. Es decir, delante de Dios, yo puedo cometer peco y Dios me paga con pecado, pero hay gente que dice, bueno, pues yo me porto mal y Dios no me va a castigar igual que a otros, sino igual a todos, ¿cierto? Entonces, la siembra y la cosecha, solo por poner un ejemplo. Si yo permanezco con personas que están en malos pasos, muy seguramente la muerte que recibiré tendrá que ver con lo que estoy viviendo. O sea, si yo ando con delincuentes, no espere que yo muera de muerte natural. Muy seguramente una bala perdida te va a llegar. Y no es que eso sea castigo de Dios. Eso es simplemente lo que tú has estado sembrando. Eso cosechas. ¿Sí me hago entender? Alguien dijo por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cierto? Y de esa manera, o sea, no quiero desconocer, porque es que, ay, no, es que él murió así porque es que se portaba mal.
No, pues mire, si anda en una moto como si la autopista fuera de él y anda con esa moto como si fuera en competencia y no respetando las leyes de tránsito, pues eso está sembrando. ¿Y qué va a cosechar? Pues un buen accidente, ¿cierto? Eso es lo que quiero decir. Yo siembro odio, de la misma manera recibiré odio. Pero en términos generales, Dios no castiga al pecador por la densidad de su pecado. ¿Sí? Hemos dicho que la paga del pecado simplemente ¿qué es? Muerte. Todo pecado, escuchen, todo pecado recibirá el mismo castigo delante de Dios y en la muerte. Solo por poner un ejemplo de que Dios no mira la inmensidad del pecado para castigar. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Dice la Biblia que Dios mismo dijo cuando Satanás se presenta delante de él y se presentan los ángeles delante de Dios. Y Dios dice, ¿no has visto mi siervo Job? Un varón justo, un varón, ¿cierto? Temeroso de Dios. Y Satanás le dice, pues ¿cómo no te va a temer? ¿Cómo no va a ser justo si le has dado riqueza, le has dado posición y le has dado posesión? Deja que yo le quite las cosas de la que blasfema contra ti. Mire que Job no estaba en pecado en ese sentido, pero Dios permitió que Satanás fuera y le quitara todo. Le quitó los hijos, le quitó las casas, le quitó la riqueza, le quitó todo, ¿sí? Y por último Job termina diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios, ¿cierto? Pero cuando Job le quitan todo, lo único que no le quitaron fue la esposa. Alguien ha dicho, bueno, ¿y por qué? La misma esposa dice, maldice a Dios y muérete. Satanás no le quita la esposa. Bueno, algunos han dicho de esto que Dios no le quitó o no le permitió quitarle la esposa a Job porque los dos son uno. Los dos hacen una sola carne. Así que cuando Job está delante de sus amigos, los amigos le dicen, a lo mejor Job es que tú estás en pecado. A ti te está yendo como te está yendo porque a lo mejor estás en pecado. Y es que a veces a uno le pasa, uy, a mí me salió mal este negocio, uy, a mí me está yendo mal con los hijos, uy, a mí, como que uno se cuestiona, piensa que es pecado. No hay que diferenciar. Muy seguramente sí es a causa del pecado, pero no todas las veces lo que vivimos es causa de pecado. Estoy siendo claro, hermanos. Ahora, por eso me gustaría hablar bajo el título y usando estos versículos bíblicos, la dimensión del pecado hace que el castigo sea más grande. La dimensión del pecado hace que el castigo sea más grande. Bueno, la respuesta a estas preguntas sería un rotundo y lo subrayé con negrilla y grande en mayúscula en mi sermón. No. Para la respuesta a que si la dimensión del pecado hace que el castigo sea más grande, la respuesta es no. Definitivamente Dios no categoriza los pecados. Dios no los categoriza para dar al ser humano un castigo mayor o menor al que infringe su ley. La pregunta es entonces, ¿qué razón nos dan estos versículos? O sea, ¿por qué o qué razón nos dan estos versículos para mostrar que la dimensión del pecado no hace que haya mayor castigo? Bueno, lo vamos a ver en dos puntos muy sencillos estos versículos, Lucas capítulo 3 del 1 al 9. Número 1, la severidad del castigo es para proceder al arrepentimiento. Dios permite castigos grandes que uno no entiende. Oiga, ¿cómo esa muerte tan trágica? Ustedes han visto cuando de repente alguien, o sea, vea por ahí, sin hacerle propaganda, no lo escribo aquí, pero hay un programa que se llama 1000 maneras de morir, algo así. Y mueren de una manera, y uno dice, ¿cómo esa muerte? Rarísima. Pero hay otros que de repente ya la muerte venía y hizo así y ya se escapó de la muerte. Bueno, la razón, la severidad del castigo es para proceder al arrepentimiento. Y número 2, Dios tiene paciencia. Escuchen esto. Dios tiene paciencia para el que infringe su ley, para que muestre frutos de arrepentimiento. Miremos el primero. La severidad del castigo es para proceder al arrepentimiento. Vaya Lucas capítulo 13, verso 1. Vayan, Lucas capítulo 13, verso 1. Miren lo que dice. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de
los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Vea, lo leemos y hay que entender lo que esto significa. Aquí vemos que en ese tiempo habla de Lucas capítulo 12, donde el Señor Jesús habla de la hipocresía religiosa, habla de los tesoros que la gente atesora en esta tierra y no en el cielo, y habla de la venida del Señor. En ese tiempo estaban allí algunos que le contaban de unos galileos. Mírenme acá, por favor. En el mapa bíblico o en el geográficamente está todo Israel, ¿cierto? Israel tiene Judea, capital Jerusalén, luego arriba está Israel, capital Samaria, y un poquito más arriba estaba Galilea. Dice que algunos se acercan al Señor Jesús y le cuentan, le están contando, en otra versión diría, en aquel tiempo vinieron algunos a contarle al Señor Jesús lo que les había pasado a algunos de Galilea. Pilato, el gobernador romano, Pilato, los había matado mientras estaban adorando a Dios y había mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. Mírenme acá. Piensen por un momento que el gobernador de esta nación le encanta ofrecer sacrificios, toros o animales, la sangre. Y piense que estamos nosotros aquí, estamos adorando a Dios y viene el gobernador de esta nación, nos mata a todos y la sangre de todos nosotros la mezcla con sangre de toros y todo y se lo ofrece a su Dios. ¿Cómo se vería eso? Eso fue lo que pasó. Algunos se acercan al Señor Jesús y le dicen, Maestro, yo quiero que nos cuente, por favor, sobre lo que pasó con Pilato y esos galileos. Ellos estaban adorando a su Dios, estaban adorando a Dios, y mientras adoraban, Pilato los mató y la sangre de ellos la mezcló con toros. Para un judío mezclar la sangre era algo abominable. Y el gobernador romano había hecho. Qué terrible situación. O sea, qué muerte. No solamente los mató, sino que usó su sangre para mezclarla con otros. Eso sería terrible. Y mire lo que dice el verso 2. Mire lo que dice. Estamos viendo que la inmensidad del pecado no hace castigo mayor. Verso 2. Respondiendo Jesús le dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Miren la pregunta que les hace el Señor Jesús. ¿Ustedes creen que porque la muerte de estos galileos fue así, ustedes creen que eran más pecadores? Porque a lo mejor en la mente de ellos que le están contando al Señor Jesús, en la mente de ellos era, estos murieron así porque me imagino que tenían sus pecados ocultos. Me imagino que estaban adorando, haciéndole morcillas al diablo. Y por eso ahí entonces entró Pilato y los mató. Pues el Señor les dice, ¿ustedes piensan que porque padecieron estas cosas eran más pecadores que los galileos? ¿Cuál es la respuesta? Verso 3. Os digo, no. No, ellos no murieron porque eran más pecadores. Y entonces, ¿por qué, Señor? Él les dice, antes, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. ¿Notan? Él les dice, ellos no murieron por sus pecados. Murieron de esa manera porque sus pecados sean más grandes. No. Yo lo que quiero decirles es que ustedes miren que Dios permite una dimensidad de muerte, que eso te debe llevar al arrepentimiento. Cuando tú veas injusticia, cuando veas muertes trágicas, cuando veas gente que viola, que mata, que roba, que mueren de manera terrible, que murió de una enfermedad, de un SIDA, de un cáncer, eso te debe llevar a ti, ¿a qué? Arrepentirte. El Señor les dice, antes, si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. Se van a morir. Si notamos, la severidad del castigo nos lleva a arrepentirnos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos debe llevar a decir, Señor,
perdónanos. Señor, me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Yo vi que esta persona murió en un accidente de tránsito. Señor, perdóname cuando yo he cogido esa moto o ese carro y ando como si esto fuera mío, como si la vida dependiera de mí. Sí. Señor, cuando veo que un accidente de tránsito, que esa señora le atropelló un carro y esparramó la sangre y la cabeza quedó ahí toda, y decimos, Dios, qué terrible. Señor, perdóname cuando yo veo el semáforo peatonal y está en rojo y me paso aún así. Eso me debe llevar a mí al arrepentimiento. Cuando yo veo la muerte de otra, muerte trágica, debo decir, Señor, perdóname porque yo también soy pecador. ¿Me hago entender? Y el Señor amplía, vean el verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de ¿qué? En Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Es lo que le está diciendo. Miren lo que pasó a estas 18 personas que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. Oiga, estaban trabajando unas personas y de repente se vino una torre pesada y les cayó encima. ¿Cómo quedaron esos cuerpos? Y la gente dice, estos eran bien pecadores para que mueran de esa muerte tan trágica. Tendrían que ser terribles. ¿Qué dice el verso 5? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer ¿cómo? Igualmente. ¿Notan? La inmensidad del pecado no hace que el castigo sea mayor. Eso nos debe llevar a nosotros, como ha sido mi primer título, nos ha llevado a nosotros a que la severidad del castigo, ¿sí? Es para que procedamos al arrepentimiento. Cuando usted vea que alguno, ese lo mataron, yo he escuchado de manera, y lo voy a decir de manera vulgar, y perdóneme usted que me está escuchando. Dicen, se le pegaron 35 puñaladas. Eso era que de manera malo. Dicen. Bueno, eso nos debe llevar a nosotros ¿a qué? Al arrepentimiento. Debemos arrepentirnos. ¿Sí? Permítame leer un comentario de la Biblia Diario Vivir que dice con respecto a estos versículos. Quizás Pilato dio muerte a los galileos porque pensó que se rebelaron en contra de Roma. A lo mejor los que murieron al caer la torre de Siloé trabajaban para los romanos en un acueducto. Los fariseos, que se oponían a usar la fuerza para enfrentar a Roma, dirían que los galileos buscaron la muerte por rebelarse. Los celotes, un grupo revolucionario antirromano, manifestarían que los obreros del acueducto merecían morir por su cooperación. Jesús aclaró que ni los galileos ni los obreros deberían culparse por su calamidad. En cambio, cada cual debería preocuparse por su día del juicio. Cuando una persona muere en un trágico accidente o sobrevive a él milagrosamente, no es una medida disciplinaria. Todos moriremos. Es parte de la vida, pero Jesús ha prometido al que cree en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Cierro la cita. Así que, hermanos, con respecto a pensar en las circunstancias difíciles que vivimos, que son causa del pecado, miremos lo que dice el apóstol Juan. Juan capítulo 9, verso 1. Vaya a su Biblia al Evangelio de Juan capítulo 9, verso 1. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Vamos a ver si esto sale en las preguntas de hoy. Juan capítulo 9. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, le dijo, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede ¿qué? Aquí está el contexto, hermanos. Van pasando y ven a un niño, escuchen esto, a un niño que nació ciego. Nació ciego, nunca pudo ver la luz. Nunca, usted se imagina cuántas veces se tropezó, cuántas veces le pegaron, cuántas veces le hicieron bullying.
más de 40 años viviendo lo mismo. Claro, la gente, los religiosos se hacen la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque para ellos una enfermedad era porque muy seguramente estaba ¿en qué? En pecado. Y el Señor, ¿qué le dice? Ni este ni sus. ¿No han notado que a veces, esa familia tiene un hijo así porque mínimo es que están en pecado? Este está tal cosa porque mínimo está en pecado. Juzgamos. Pero el Señor dice, no, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así que, hermanos, hemos visto que la severidad del castigo es para proceder al arrepentimiento. Cuando veamos que alguien muere de manera trágica o cuando tiene una enfermedad terrible, eso nos debe no a nosotros señalar o tener ahí lástima por ellos. No, debe llevarnos a nosotros ¿a qué? Arrepentimiento. Debemos arrepentirnos. Miremos el segundo punto. Dios tiene paciencia para el que infringe su ley y de esa manera muestre frutos de arrepentimiento. Vayan a Lucas capítulo 13, verso 6, por favor. Verso 6, vayan al 6. Dice, dijo también esta parábola, ¿sí? Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar ¿qué? Fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Así que ¿qué? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Miren esto. Él usa esto que está hablando y va a usar una parábola. Una parábola es una historia que va a contar para dar una verdad bíblica. Dice que un hombre nos muestra lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía? Una higuera, ¿cierto? Esa higuera la tenía plantada en su viña. ¿Qué esperaba él de esa higuera plantada en su viña? Fruto, esperaba fruto. Pero ¿qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que encontró? Nada, no halló nada. Puso una higuera, ¿cierto? Esperaba fruto y no halló nada. Así que bueno, el patrón va y le dije al jornalero, oiga, hágame un favor. Ya hace 3 años que yo vengo a esperar algo de esta higuera y nada, hermano. Yo espero al menos que me dé algo y nada, así que más bien córtela porque ese pedacito de tierra me sirve para otra cosa. ¿Por qué van a inutilizar la tierra si esta higuera no quiere producir? Pero aquí el encargado del viñedo, mire lo que dice el verso 8. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año. O sea, el viñador intercede, ¿no? Tiene su viña ahí, él intercede y dice, déjela este año hasta que yo la cabe alrededor de ella, es decir, prepare esa tierra y la abone, ¿sí? O la nutra. Y el verso 9, y si diere fruto, ¿qué dice? Bien, es la esperanza. Vamos este año a trabajar con ella, vamos a ponerle buena tierra, removerle la tierra. Eso, bueno, de eso sabe más mi esposa y Sarita, que eso cuando se meten allá a coger esas plantas en la casa, eso sacan y eso le sacan las piedras, me sacan también la piedra a mí, pero eso revuelven esa tierra y que produzca y le hablan, ¡ay, qué bruto! ¡Ay! Le hablan a las maticas. Pues aquí el dueño le dice, ¡córtela! Vea, allá, esta mañana me pasó. En la casa fuera, en nuestro apartamento fuera, hay unas matas y yo no sé, pero brota de una mata, sobre todo brota ortiga. Ortiga. Y esta mañana yo estaba ahí limpiando fuera cuando de repente voy pasando y en la sudadera y todo, la ortiga me entró y me quemó. Y yo le dije a mi esposa de manera amorosa, mi amor, la ortiga me quemó. Lo que le estoy diciendo es, ¡córtela! Pero ahí sigue. Así que intercede, no. Ella me dice, es que la ortiga es buena. Eso se hace eso se inventa cualquier cosa. Eso se hace aromática. Esa es buena para yo no sé qué. Para hacerle daño a uno. ¿Cierto? Hermanos, el dueño del viñedo dijo, córtela, pero uno que intercedió y dijo, por favor, déjela un año, yo la voy a preparar, la voy a nutrir y tengo la esperanza de que dé fruto. Y si no da fruto, pues entonces la cortarás después. Hermanos, Romanos capítulo 8 nos habla de alguien que
en cuanto al pecado se refiere, intercede por nosotros. Romanos 8:34, tómelo como referencia. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Saben una cosa? Dios ha venido a este viñedo y nos mira y dice, este no produce fruto. Este ya no llevo solo 3 años, llevo años y no produce fruto. Así que Dios diría, córtelo, acábelo. Este no quiere producir fruto. Pues Dios dice, córtelo, pero el Señor Jesús que intercede por nosotros dice, déjemelo este añito, déjemelo, a ver. Yo quiero prepararlo, abonarlo, ¿cierto? Con la palabra. Esto me recuerda a lo que el Señor Jesús, o el Señor por medio del profeta Isaías, le habló. Voy a leerlo en una versión diferente, pero usted que está tomando nota, tome como referencia Isaías capítulo 5, verso 1 en adelante. Lo voy a leer en una versión diferente. Dice, voy a contar ahora a nombre de mi amigo una canción dedicada a mi viñedo. Tiene que hablar con un viñedo, dice. Tiene que ver con un viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en una fértil colina. Preparó el terreno, lo limpió de piedras y sembró las mejores cepas. Construyó una torre de vigilancia en medio del terreno. Cavó un lugar para hacer el vino. Él esperaba que produjese uvas buenas, pero produjo uvas de mal olor. Ahora, dice Isaías 5:3, ahora, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, juzguen este asunto entre mi viñedo y yo. ¿Qué más se podría haber hecho por mi viñedo que yo no habría hecho ya? Si yo esperaba que produjese uvas buenas, ¿por qué produjo uvas de mal olor? Les voy a contar lo que haré con mi viñedo. Derribaré la cerca para que lo destruyan. Destruiré su muro para que lo pisoteen. Acabaré con él. No se podrá ni arreglarla. Crecerán allí espinos y maleza. Ordenaré que las nubes no le den lluvia. Y Isaías 5:7 dice, la nación de Israel es el viñedo del Señor Todopoderoso. La gente de Judá es su sembrado preferido. Él esperaba juicios justos, pero solo encontró derramamiento de sangre. Esperaba justicia, pero solo encontró gritos de angustia. Qué terrible. Hermanos, lo que dice el Señor en esta parábola es, miren, yo me compré un buen terreno, grande, tierra de esa tierra negra, bonita, productiva, la compré. No solamente compré una buena tierra, sino que aboné esa tierra. La aboné, la puse muy, muy buena, productiva. Esperé el tiempo oportuno y fui al mercado y me compré las mejores semillas, las mejores cepas, no cualquier semilla. Y esperé el tiempo oportuno, las sembré. Aparte de eso, rodeé mi viñedo, protección, y puse una torre para que no vinieran los espantapájaros, qué sé yo, o las aves y les dañaran el viñedo. Esperé el tiempo y cuando creció, ¿qué creció? Uvas amargas. Y dice, oiga, ¿qué más podía? O sea, de mi parte yo hice todo. De mi parte yo puse todo lo que tenía que hacer para que diera fruto, pero su fruto fue amargo. Y dice, ¿qué tengo que hacer entonces? Voy a derribarlo. Voy a destruirlo. Y hermanos, ¿sabe qué es lo que está diciendo el Señor Jesús en Lucas? Vea, hay algunos que no producen frutos. Así que espere un momento. Él, la calamidad, el problema, él dice, yo tengo paciencia para ver si produce fruto. Si no, ¿qué hago? Lo castigo. Derribo su viñedo. Miremos cómo lo expresó el profeta Juan Bautista en Mateo 3:8. Dice el profeta Juan Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando él vino, le dijo a aquellos, vean, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo
que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado ¿qué? En el fuego. ¿Notan? Dios está siendo paciente para con nosotros, para que procedamos al arrepentimiento. La dimensidad del pecado no hace mayor el castigo. Dios está esperando arrepentimiento y está teniendo paciencia. Concluyo con esto, hermanos. Muy seguramente usted ha pensado que todas las injusticias y las muertes terribles que han ocurrido son producto del castigo de Dios para con los que las vivieron. Pero hoy Dios nos dice, no mire los pecados de otros. Miremos nuestros propios pecados. ¿Cómo estamos delante de Dios? Lo que otros viven, las cosas terribles, ¿nos lleva a arrepentirnos? ¿Nos estamos arrepintiendo? ¿Te estás arrepintiendo genuinamente o es de los que hoy pecas, luego rezas, luego empatas? ¿O realmente te estás arrepintiendo de verdad? El arrepentimiento tiene que ver con el cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Si yo sé que algo está malo, pues no lo vuelvo a hacer. El Señor lo expresa de esta manera. ¿Por qué miras la paja de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? Pero aquí hay esperanza, hermanos. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una realidad. Todos merecemos la muerte. Pero Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Que aun siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, pueda que tú estés diciendo, es que a mí me robaron, es que eso porque estuve en pecado. Hermano, una cosa es la ley civil, otra cosa es la ley moral. Dios quiere que vengas en arrepentimiento. Él muestra su amor para con nosotros, que aunque fuimos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hablando de paciencia, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que vengamos en arrepentimiento. Pero a veces pensamos, uy, esa muerte terrible es porque andaba en pecado. No, eso nos lleve más bien a arrepentirnos. Él ha sido paciente. ¿Sabes una cosa? Yo no sé si tú estás en pecado. Yo no sé si estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Pero Dios está permitiendo que escuches este mensaje para que vengas en arrepentimiento. Ya dejes de estar jugando a la iglesita o con Dios. Ven en arrepentimiento, dice el Señor. Y si a lo mejor tú no estás en pecado y esto, pues no mires a otros lo que están viviendo y los juzgues. No, mirémonos a nosotros mismos. Dios ha tenido paciencia para con nosotros y desea que procedamos al arrepentimiento. Pregunto, ¿darás fruto de aquí en adelante? ¿Darás fruto? Dios dice, voy a tener paciencia este año, voy a abonarlo, voy a darle buena palabra, voy a hacer que escuche la Biblia, voy a hacer que algún evangelista le hable, voy a esperar si da fruto. Pero si no da fruto, entonces ¿qué? Córtalo de raíz. Que Dios nos guarde eso. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos y por permitir que nos acerquemos delante de ti para escuchar tu voz. Señor, que cuando veamos el sufrimiento de otros, eso nos lleve a arrepentirnos. Y cuando nos veamos a nosotros mismos, veamos que realmente estemos dando fruto y un fruto que permanezca. Tu palabra dice que debemos estar pegados a ti, Señor Jesús, porque separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos pues, Señor, que cada día nos parezcamos a ti y honremos tu nombre. Tuya sea la gloria, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.